Bueno, siguen en desarrollo de tecnologías que permitan el diagnóstico exacto del cáncer desde la parte genética del ADN y de las células del gen que produce esa mutación. Recordemos que el cáncer es una malformación del ADN, ya sea causado por algún agente genético o externo contaminante, pero con los avances desarrollados se sigue buscando y ahí sería una de las raíces para la cura. El año pasado salieron varias publicaciones, avances médicos sobre la vacuna para el cáncer, el SIDA y la diabetes. La diabetes nos está consumiendo, nos está matando. Debemos concientizarnos y hacer un cambio que nos permita mejorar los hábitos de alimentación. Es complejo y muy difícil, de eso hablamos anteriormente, pero debemos estar atentos a ese proceso de concientización y de cambio. Van en aumento las cifras de diabetes en niños, jóvenes y adultos. Debemos ponerle mucho cuidado a nuestra alimentación, pues somos todo lo que comemos, decían los griegos. Tratamiento con plantas, tratamiento con plasma de regeneración y aumento de las plaquetas de las defensas. Es un tema que se va a escuchar después de mediados de año, porque de ahí depende el desarrollo de nuestro sistema inmune eh, a patógenos, bacterias, enfermedades y el cáncer. Ya lo hablamos un poco al principio creo que fue en el segundo en vivo. Mira, ahí me mandaron donas, me mandaron raspados, me mandaron tacos, me mandaron pollo, hamburguesa. Bueno, gracias, gracias. Eso es comidita, eso es comidita, eso sirve, eso sirve. Dios les bendiga, a ver si no me duermo, los chukis del sueño no, como que a esta hora no me están molestando, ¿no? Ahora a las 10 es que empieza a joder los chukis y a hacerme dormir. Bueno, hablamos ya del cáncer, entonces, de que iban a desarrollar varios métodos, varios medicamentos, varias formas de ayudar, pero también para la diabetes. Este año va a salir varios avances de algo que la comunidad científica creía que no era posible, que es el sanarse de la diabetes totalmente o reversar la diabetes totalmente con varios procedimientos quirúrgicos, con varios procedimientos en el ADN, con varios procedimientos de medicamentos. Están desarrollando varios prototipos, en eso están, sino que pues eso, ustedes saben que la investigación y la aprobación, más que la investigación, la aprobación, mire, ahí estamos, Paula me manda kiwi, fresita, piña, bueno, mejor dicho, ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Ya estamos tomando más conciencia de la alimentación y de cómo debemos de cuidarnos, del manejo del estrés, de las emociones, la angustia de no tener trabajo, la angustia de no pagar, no tener con qué pagar los biles que llaman en Estados Unidos, las cuentas, el problema sentimental, emocional, el encerramiento, eso provoca que también nuestro páncreas se vea afectado, también nuestro azúcar empiece a afectar. Entonces, eso, donde hay azúcar, se genera cualquier tipo de enfermedad. Entonces, para prevenir cualquier enfermedad debemos regular esa parte, el azúcar. Entonces, esa parte se va a trabajar mucho, se va a saber, se va a dar a conocer varios procedimientos de forma exitosa para la reversión de la diabetes o cura de la diabetes. Pero para que eso llegue a extenderse masivamente, eso va a llevar un tiempo. Del VIH también. Hay varias curas, varias vacunas, varios tratamientos que van a salir este año con unos resultados muy altos, muy, muy altos, todo ligado al ADN, todo ligado a esta pandemia también, porque esto ha impulsado también que se enfoquen más en llegar a la raíz de todo. Y todo tiene que ver con el ADN, porque de ahí se construye todo lo que son las células, los órganos y demás.
Entonces debemos estar muy pendientes. Por favor, cuídense. En internet hay mucha información de cómo podemos ayudarnos con la alimentación, el ejercicio, lo espiritual, la ayuda espiritual. Crecimiento espiritual ayuda mucho en ese campo también. Bueno, entonces, primera evidencia, el tratamiento del cáncer y las nuevas tecnologías, aunque ya hablamos un poco antes. Aquí habla de la investigación y los avances tecnológicos que ayudan en la detección del cáncer. Eso ya lo hablamos. Esto es el diario La Semana Salaméricas.com, 18 de octubre del 2020. El genoma completo del cáncer permitirá su detección precoz y tratamiento personalizado. En eso vamos, en el descubrimiento ya realmente de decir, bueno, esto es lo que produce este gen y cómo trabaja ese gen. Y vamos a llegar a ese gen y lo vamos a neutralizar y se acabó. Esa es la ciencia, ahí vamos. Eso es de ABC, 6 de febrero del 2020. Mayor estudio genético del cáncer abre la posibilidad de detectarlo antes de que aparezca. El ADN también nos puede servir y los estudios que están haciendo para en el futuro prevenir muchas enfermedades. Entonces estamos hablando de Parkinson, de Alzheimer, estamos hablando de enfermedades huérfanas, desconocidas, de lupus, de, bueno, muchas enfermedades degenerativas que se podrían prevenir hacia el futuro, en especial las hereditarias. Entonces eso va a ser muy bueno. Este año vamos a tener noticias de eso bastante. Elpaís.com, 10 de marzo del 2020. Un gran avance con la vacuna contra el cáncer. Yo les hablaba de que sí van a haber vacunas, van a haber tratamientos, va a haber tecnología y este año se va a conocer bastante esos avances. ¿Qué pasa? El año pasado se iban a dar varios avances, se iban a conocer, a difundir con más fuerza, pero llegó el bicho, que no puedo utilizar la otra palabra, y se llevó toda la atención. Y es entendible, porque es que es una cuestión que no se esperaban, aunque yo había dicho, yo les había contado que eso se iba a volver una pandemia y que eso iba a estar feo, pero a mí nadie me creía, nadie me ponía cuidado. Bueno, pero ahí están las evidencias. Scanner.org, 13 de julio del 2020. Desarrollen una vacuna para prevenir el cáncer de pulmón, intestino y páncreas. También nos pueden inmunizar para evitar en el futuro que se den estas malformaciones. Este año va a salir bastante información y pruebas ya más concretas de trabajo y resultados de las investigaciones. Segunda fase, tercera fase. Donde hay esa opción a futuro. Obviamente cuando hacen boom de la noticia, la oímos hoy, pero eso tarda un tiempo en llegar a nosotros. Y como somos un país tercermundista, y lo ven cómo va la cuestión de las vacunas, que no es cuento mío, pues todo nos llega tarde. Entonces, pues también ahí tenemos que tener paciencia, pero hay esperanza. Y estas son muy buenas esperanzas y esperanzas ya definitivas a muchas cosas que nos aquejan y que pues nos quita la paz y nos quita la vida. As.com, 28 de octubre del 2020. La esperanza del año 2020 para enfrentar el cáncer. Bueno, ahí hablan nuevos tratamientos para tumores de hígado y mama, pruebas genéticas y una mayor conciencia sobre cómo la obesidad y los microbios buenos impactan en la enfermedad. Estos son algunos de los avances médicos que acompañarán la puesta en marcha en nuestro país de la Ley Nacional de Cáncer. Cancerlatam.com en el 2020. Vamos para lo de la cura del SIDA. Porque todavía no hay vacuna contra el VIH, entonces ahí entren y miran. Esta noticia es muy buena, pueden bajar el documento y le van chequeando y se van metiendo. Gracias por los bizcochos, las donas, los helados, la leche que me mandaron, las fresitas, bueno, todo lo que me han enviado, gracias.
mi estómago virtual se los agradece. Entonces, en este artículo nos habla de cómo en el 2020 se han dado bastantes avances y se van a ir, pero llegando el bicho, pues ha atenuado mucho esa información y el desarrollo, porque todo se encaminó a, y los gobiernos y las instituciones dijeron, deje eso un poquito de lado y métase de lleno a la investigación para lo del bicho. Pero vamos a tener muy buenas noticias este año, 2021, 2022, 2023, yo creo que para el 2025 ya está a la puerta de cada persona que tenga esta problemática una solución confiando en el Señor y en la tecnología. Esto es publicado Infosalud el 27 de julio del 2020. La pandemia de el bicho amenaza y retrasa los logros obtenidos en el VIH y el SIDA. Entonces ahí ven cómo también nos cuentan un poco lo que ha pasado. ABC, 6 de julio del 2020, vacuna contra el VIH inicia fase 3 y se probará en México. Entonces, por favor, vayan mirando, vayan conociendo. Esto lo dije en el 2019, lo dije en el 2020 y lo digo en el 2021. Esto va a ser renovador y esto fue el 16 de diciembre del 2020, eltiempo.com. Esto va a ser buenísimo, buenísimo, porque detrás de esto, el bicho también ha servido para algo, para invertir más recursos para también la investigación. Esto ha forzado, ya venía con una gran fuerza, ha tomado mucha fuerza en los últimos 2 años el apoyo a todas estas investigaciones. Pero ya con esto que sucedió, saben que somos vulnerables y que debemos de ir de la mano unos científicos con otros, proyectos con otros, pues trabajo en equipo, y esto ha hecho que se desarrolle mucho más el desarrollo, sea más objetivo, más específico, el desarrollo en muchos otros campos, como el SIDA, como el cáncer, como la diabetes. Eltiempo.com, 16 de diciembre del 2020. Cura para la diabetes. Revierte la diabetes con células madre modificadas. Lo que les estaba diciendo, bueno, eso lo dije en enero del 2020, el 15 de enero del 2020, y pueden entrar y ver que bueno, todo va pegado al ADN, ¿no? Entonces, con la metodología, la técnica del CRIP, para cortar y pegar, esto se lo hablé cuando hablamos del ADN. Entonces, Infosalud, 23 de abril del 2020. Tanto para tipo diabetes 1, que es hereditaria de nacimiento, y tipo 2, que es adquirida, que la mayoría de los diabéticos somos de tipo 2, según las estadísticas. Ayudaría en cortar de raíz ese problema, pero igual tenemos que nosotros cuidarnos, no solo por la diabetes, sino por todo lo que la alimentación y el sedentarismo y el estrés nos pueden causar. Avances tecnológicos y recursos digitales en el tratamiento de la diabetes. Bueno, ahí ustedes pueden ver las nuevas tecnologías que están utilizando para atacar ese problema, porque y yo creo que la Organización Mundial de la Salud declarará como enfermedad mundial o global a la diabetes en cualquier momento, si no es que ya lo hizo, no sé, se me ocurrió, pues eso lo he pensado hace unos días, pero no he investigado si realmente como una epidemia también, porque es que es tremendo. Campusanofi.es, 31 de agosto del 2020. Y entramos a hablar sobre enfermedades huérfanas. Gracias por los bizcochos. Si tienen preguntas del tema, aproveche, digan. De otros temas no, ya saben, cuando hagamos pregúntenle a Monseñor, me escriben todas sus inquietudes. Pero si es concretamente de este tema, les agradezco. Por favor, suscríbanse, por favor, compartan en Facebook, Twitter, Instagram.
porque esta información nos ayuda a todos y para que hagamos crecer todos juntos el canal y llegue mucha más gente y conozca muchas más cosas y nos volvamos amiguis. Sí, ya somos amiguis. Gracias por las hamburguesas, por los whiskies, por las cervezas. Bueno, esto se puso bueno. Enfermedades huérfanas. Les leo. Se sigue investigando y avanzando en tratamientos que ayudan a este tipo de enfermedades autoinmunes, de las cuales cada vez aparecen más y que van muy asociadas con el estrés, con los problemas emocionales y la alimentación. Como todos sabemos, nuestra alimentación es fundamental para nosotros y nuestro organismo esté bien, para que nuestro organismo esté bien equilibrado, pero desafortunadamente el desarrollo que hemos tenido en los diferentes pueblos y la contaminación en la que vivimos nos afecta, haciendo que esto trascienda al material genético, a nuestro sistema inmune y a las nuevas generaciones. Por esa razón se seguirá en evolución y desarrollo de investigaciones que permitan identificar las causas conocidas y desconocidas de este tipo de enfermedades. Van a seguir apareciendo este tipo de enfermedades raras o huérfanas, enfermedades desconocidas que van a coger más fuerza, se van a manifestar mucho más por esa cuestión de el ADN, la mutación del ADN. Entonces, los nutrientes con que el ADN construye es lo que consumimos. El aire, el agua, los alimentos, estamos en constante radiación, bueno, en fin, muchas cosas, y eso hace de que las nuevas generaciones se les active este tipo de enfermedades que mucha gente sufre en el mundo. Vemos las fuentes, la evidencia. Enfermedades huérfanas, como está en el país en esta materia. Entonces ahí hace un análisis de las personas, de unos 50,000 más o menos alrededor. De pronto pueden ser más en Colombia, en el mundo son muchísima gente. Entonces esto hace de que también le tomen en serio a estos casos, porque es importante. María Eugenia Díaz, claro, yo la voy a tener en oración, pero las peticiones de oración son los lunes, pero claro que sí, no se preocupe. Aquí siempre estamos orando y pidiendo por todos y por nuestros seres queridos. Consultor Salud, 28 de febrero del 2020. Las enfermedades raras afectan a una persona de cada 2,000. Estas son las más prevalentes en Estados Unidos. Bueno, ahí están unas estadísticas. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que Estados Unidos son... ¿Cuántos estados hay en Estados Unidos? 58. Uy, ahí estoy grave, miren, imagínense. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Me busca cuántos estados se conforma Estados Unidos. Son más de 100 millones de habitantes, entonces decir un número es algo pues que sobrepasa todo. 58, 38, no sé, ahí confírmenme por favor cuántos estados son de Estados Unidos. Entonces, esas cifras, por eso pues tienden a aumentar. Ahí están las cifras, cnespañol.cn, 28 de febrero del 2020. Enfermedades raras, un reto para la ciencia, el paciente y la sociedad. La famosa Pfizer. Ahí pueden entrar y mirar este artículo muy bueno, muy recomendable sobre los laboratorios que están. Ustedes saben que detrás de eso pues está el monopolio de los laboratorios y ahorita lo estamos viendo con las vacunas. Entonces ahí pueden ver un poquito el panorama. Pfizer.com.com, año 2020. A 10 años de la ley sobre enfermedades huérfanas y raras, la ley colombiana, miren eso es interesante también que conozcan. Pues los que estamos aquí en Chichombia, Colombia. Subsaludtotal.com, 8 de septiembre del 2020. Bueno,
Ya habíamos hablado de la impresión de riñones en de impresión en 3D de órganos, pero aquí vuelve a salir, a ver, lo que pasa es que yo en dos fragmentos hablé de la impresión 3D en el audio, entonces por eso también quedó en dos separados. Eso ya lo hablamos en el tercero, creo, no me acuerdo, no tengo, es que ya viejito, Cuchito no guarda. Aquí me dice Mayibe, 52 estados, gracias. Paula, 52, Alexander Torres, 52, listo, el Señor les bendiga. Ya ¿sí ve? Ya primero mi primaria. Seguimos. Bueno, ahí hay bastantes fuentes para que vean sobre la impresión en 3D para órganos. Bueno, ahí habla un poco sobre las vacunas también. Bueno, pues eso ya lo vemos pero más que estados como tal, aunque sí era el objetivo, también había un proceso político de quién sacaba primero la vacuna, ¿no? Y también de ser los primeros en algo. Es algo de competición mundial, pero aparte de eso, los que estaban detrás de eso son las grandes farmacéuticas, que dentro de esas grandes farmacéuticas hay muchos gobernantes o exgobernantes y políticos y mucha gente que le ha invertido money a eso. Bueno, bueno, ahí hablan un poco también sobre las vacunas, ahí les voy mostrando. Bueno, ahí habla sobre eso, ahí pueden entrar y mirar, son interesantes artículos muy seleccionados, muy buenos. Bueno, hablamos de las prótesis. Entonces, le damos ahí leemos, bueno, aquí me dice que son 50 estados. Bueno, pónganse de acuerdo, 52 o 50. Pónganse en serio, Sole. Bueno, muchas gracias. Se siguen desarrollando los avances en las prótesis. Buscan que tenga una fijación directamente con el sistema nervioso y neuronal. Eso sería algo maravilloso para las personas que tienen desventaja de usarlas. Ellas sufren mucho porque su manejo es muy complejo y no se adaptan con facilidad. Es todo un proceso. Continúan en ese desarrollo, lo cual es importante para el avance del ser humano y para una vida digna. Eso lo dije en enero. Vamos a ver este año están trabajando fuertemente y se van a ver más. Me dicen 52, listo, aprobado, se queda, 52 estados. Que se puede hablar de la Tercera Guerra Mundial, eso lo vamos a hablar más adelante, de la división de Estados Unidos, pero eso es en el que vamos, Rumble, voy a sacar el video hablando de Estados Unidos. Y de qué pasó y qué pasa con el expresidente de Estados Unidos. Entonces, estar pendiente, yo les mando el link para que se conecten. Este año van a salir más, van a mostrar unos modelos que son costosos, porque siempre lo primero que sacan es costoso, después cuando lo masifican, industrializan, bajan los costos de prótesis que se van a ver muy naturales y se van a usar muy natural. Esto es algo muy bonito porque las personas que han perdido partes, pues se sienten muy incómodas, sufren mucho por esa pérdida de ese miembro de una mano, de un pie, de una pierna, bueno, en fin. Entonces, van a haber buenas noticias. Bueno, pues el que tiene platica, pues sabemos que lo podrá adquirir más rápido. Los que no, tendrán que esperar un ratito. Investigadores diseñan prótesis neuronales que reemplazan parte del cerebro dañado. Esto hablamos un poco al principio, y bueno, se los acabo de leer. Lo que quieren llegar es a conectar el cerebro con todo. Y Elmont Max hablamos de Neurolink y de muchas cosas en el segundo, creo, en vivo, de predicciones. Entonces,
están tratando de hacer muy eficiente la conexión, la conectividad con nuestras neuronas, la comunicación entre ellas, para poderlas conectar así a una red y que pueda involucrar pues precisamente lo que es lo que hablamos el miércoles, de lo visual, lo auditivo y otras partes de nuestro cuerpo, pero también para conectarnos a la red y bueno, otras cosas que quieren hacer. Entonces, en parte es bueno, positivo, como es tan complejo el cerebro humano, están en ese desarrollo. Pero este año van a haber avances, han trabajado muy fuerte. Los científicos han estado y bueno, los gobiernos también y las farmacéuticas dándole duro a esto porque saben que esto es un paso enorme para muchas cosas, como se maneje hacia lo positivo o hacia lo negativo. Entonces ahí ven la noticia, 5 de mayo del 2020, logran comunicar neuronas biológicas y artificiales a través de Internet. Entonces mire que no es carreta, no es cuento, no me la fumé verde, no le estoy echando paja. El confidencial.com, 27 de febrero del 2020, yo lo dije en enero del 2020. Avance en interfaz cerebro-máquina, lo que hablábamos de transhumanismo y por ahí decían cyborg, bueno, todo eso. En Biotech Magazine, 22 de diciembre del 2019, el mayor logro de la neurociencia, la interfaz cerebro-computadora, porque también nos pueden agarrar de ahí y manejar, entonces pilas. Eso también viene con un trasfondo. Cerebrum.la, 26 de julio de 2020. Depresión, bueno, esta es otra predicción. Bueno, si preguntas, dígame, gracias por los bizcochos, por los whiskycitos, la cerveza, las donas, rico, rico. Siguen en aumento, les leo, siguen en aumento los casos de depresión. Y aunque en estos momentos no se publica mucho sobre este tema, este año se presume que esta enfermedad va a aumentar significativamente en niños y adultos. Uno de sus factores es la notable pérdida de valores. Espiritualidad, el mundo se volvió muy efímero y las redes sociales siguen teniendo gran relevancia frente a este tema, pues conllevan la salida al suicidio o una idea llamativa en la gente, pero sabemos que esa no es la mejor forma. Los problemas de miomas y próstata siguen apareciendo, aumentando los casos de cáncer en mujeres y en los hombres, muy seguramente por los químicos, las emociones, cosas biológicas que invaden nuestro organismo y en gran parte por el estatus de vida que llevamos. Esto va a seguir con muchas dificultades. Las enfermedades en los huesos siguen en aumento, por lo vengo diciendo, somos lo que comemos, la pérdida de calcio, la mala alimentación y la parte genética son factores determinantes para que se dispare esta enfermedad, especialmente en gente joven. Entonces, bueno, esto lo que les voy a comentar no es nada agradable, no es nada lindo. Me pregunta Liliana Patricia Wilches, monseñor, ¿existe cura para la parálisis del sueño? Sí, pero pregúntemelo más adelantico cuando hablemos cuando tengamos tema libre, de pregúntele a monseñor y le cuento porque es que es largo y hay que hacer la diferenciación cuando es una entidad, un espíritu que molesta o es realmente una desconexión del cerebro con el organismo. Eso lo vamos a hablar en otro tema que es bien interesante e importante saber y diferenciar, y hay unos ejercicios que les pueden servir para eso. Tanto en lo espiritual, si es una entidad, una energía que llega a montársela, llega a joder, como yo digo, o si es el cuerpo que está teniendo una falencia en esa área. Lo que les voy a contar no es nada agradable, pero con el aumento, esto lo dije en enero del 2020, con el aumento, con esto del encierro, de estar todos juntos, de no salir, del miedo, de la ansiedad, causan estados de depresión muy fuerte y
Más adelante vamos a leer una predicción que yo dije en el 2020 de la subida del suicidio. Esto va a llevar y ha llevado a estados depresivos muy fuertes. Y ahí es donde el demonio, el enemigo, empieza a trabajarnos la mente y a que nosotros solo miremos una opción que es el suicidio. Ya y corto y acabo con esto. Como exorcista de muchos años de trabajo en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, muchos poseídos que gloria al Señor han sido liberados por la mano de Dios, pude interrogar a cientos de espíritus y entidades de muchos lugares, de muchos países, y muchos son suicidios y narran lo terrible que sufren, porque no sufren un momento, sufren todo el tiempo, porque para ellos no hay día ni noche, para ellos es un eterno presente. Entonces, el suicidio no es la mejor solución, no es la mejor forma como está escrito, como se lo leí, pero sí ha subido muchísimo en jóvenes, y eso trae muchas enfermedades y trae muchos problemas y se va a ver mucho suicidio y se va a ver mucho el feminicidio, mucho contra. Por eso el año pasado y este año ha habido tanta dificultad en esa área, porque todo esto nos lleva a un callejón sin salida que se decide tomar esa decisión, o que se le cruzan los cables a alguno de la casa y coge y mata al uno, mata al otro. Desafortunadamente este año vamos a ver eso. El año pasado se vio. Son cosas que son terribles. Por eso hay que fomentar los valores, por eso la espiritualidad, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Yo sé que esto es muy difícil, y más que somos adictos a la tecnología. Entonces todo lo que nos envían es consumismo, y es una medida de que si usted no tiene aquello, si usted no le dan like, si usted no lo saludan, si usted no consigue tal cosa, entonces usted ya no sirve, usted ya ni para qué vivir. Entonces es importante trabajar mucho en eso. Trabajemos mucho en eso, oremos por nuestros hijos, estemos pendientes qué es lo que hacen. Por eso hay muchos niños que, aunque tengan todo material, pero en un descuido, terminan cortándose y haciéndose daño, porque hay entidades, espíritus que los provocan, porque esta cuestión de falta de valores, esta cuestión de esta depresión, esta dependencia tecnológica y el encierro y el negativismo nos lleva a pensar cosas muy terribles. Y a nosotros de adultos la situación económica, la situación emocional, sentimental, del futuro, de la pérdida de un ser querido, esto nos motiva a pensar en cosas a veces que no son buenas. Cuando tengan esos pensamientos, no, yo vivo, yo estoy con Dios, voy a salir adelante, y todo el tiempo, eso es una terapia psicológica que tenemos que hacerla con fe. Yo estoy con Dios, voy a salir victorioso en el nombre de Jesús, Dios está conmigo, Dios no me va a abandonar. Saco ese mal pensamiento hasta que el cerebro se programe, nuestro inconsciente, y ya lo haga automáticamente. Les recomiendo mucho la oración y hacer ese ejercicio. Mire, efectivamente, Paula, monseñor, ¿qué pasará en cuanto a la salud mental en el mundo? ¿Seguirán haciéndose los de la vista gorda en un tema tan importante en estos días? Esto, esto es tan grave y tan delicado que algunos han puesto cuidado, pero esto lo iba a hablar más adelante, pero ya que su merced Paula lo pregunta, esto va a llevar a que haya personas que cometan masacres, que cometan errores, como lo hemos visto, pero más fuerte, atentados, que cometan disturbios fuertes. ¿Por qué? Porque es una bomba de tiempo. Estamos en una epidemia, una pandemia emocional, grave, 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 grave. Y cada uno está en su cuento y nadie le importa al otro, y el aislamiento nos lleva a unos estados psicóticos, unos estados de depresión, de ansiedad, de nerviosismo muy fuertes. Y esto hace que se detonen
que salga la bestia, el monstruo que tenemos adentro. Desafortunadamente, discúlpenme que yo les hable estas cosas, yo sé que esto no es agradable, no me gusta hablarlo, pero es lo que he visto y lo que puede llegar a suceder. Obviamente, si oramos, le pedimos al Señor, esto se puede amortizar, esto se puede detener, pero oremos mucho al Señor. Por eso se van a ver, este año se va a ver disturbios, marchas, mucha cosa fuerte aquí en Colombia, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante, porque pues me meto en un tema, me meto en el otro y no termino ni el uno ni el otro. Sí, hay casos muy fuertes, María Eugenia, casos muy fuertes. Oramos, le pedimos al Señor. Bueno, a ver, bueno, los problemas de miomas, próstata, eso ya lo hablamos, aumento de los casos de cáncer en la mujer, en el hombre, pero también que van a salir. Se demora un poquito en implementar todas esas bendiciones que van a llegar, pero están en camino y se va a saber noticias este año de vacunas, tratamientos, máquinas para el tratamiento, eso ya lo dije, ustedes ya saben. Enfermedades a los huesos van a seguir, se van a aumentar, lo vamos a ver en jóvenes. Vamos a ver que antes sí había el gen, la descendencia, bueno, artritis, reumatismo, pero ahorita se va a ver más crónico por la situación en la que estamos. Pero de alimentación, de estrés, de nerviosismo, de los alimentos, pero si nosotros empezamos a tener un sano vivir, pues eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Que antes no tenían la información que tenemos ahora. La información es poder, yo se los he dicho. Por eso los grandes empresarios, los líderes del mundo, buenos o malos, como los quiera llamar, su prioridad es la información, porque es que el que tiene la información tiene el poder. Por eso las big techs, las grandes plataformas pelean tanto por la información, porque nos pueden manejar a través de ella. Entonces, si tenemos buena información de cómo debemos cuidarnos, antes nuestros padres, abuelos no lo tenían, por eso muchos problemas se les vinieron encima. Ahorita también, pero ahora tenemos una opción para podernos ayudar. Tenemos por lo menos la opción. Antes no se conocía o no se hablaba de esos temas. Fuerte aumento de los casos de depresión por la pandemia. Ahí vemos la noticia. Infobae, 9 de septiembre del 2020. Colombia por encima del promedio mundial en casos de depresión. Es que es una realidad y eso también viene, el enemigo le gusta destruirnos por dentro. Entonces, aparte de la situación, aparte que tengamos alguna tendencia genética familiar, viene el Chucky y nos mueve, nos cruza los cables. Esta es de eldiario.com, 17 de enero del 2020, pueden bajarlo y mirarlo. En el 2020, muertes en Colombia, por cáncer de próstata podría superar las 4,000 personas. Bueno, esto es más estadístico, lo pueden buscar. Pues lo que les decía que les había hablado en enero 15 del 2020 sobre este problema. Opinión y salud.com, 9 de enero del 2020. El tratamiento del cáncer de próstata impacta significativamente en la calidad de vida. Ahí vemos, ABC.es, 22 de julio del 2020, perdón, es que ahí me comí el cero. La contaminación del aire también afecta la calidad de los huesos. Lo que yo les decía, lo que respiramos, lo que comemos, lo que tomamos. La inhalación diaria de partículas conduce a la pérdida de masa ósea o contenido mineral. Ahí vemos el interesante artículo, deberían leerlo. Elpaís.com, 3 de enero del 2020. La compañía canadiense Scambo presentó un dispositivo capaz de medir el nivel de glucosa en la sangre sin la necesidad de tener que dar el desagradable pinchazo en los dedos. Actualmente, para medir la glucosa es necesaria una gota de sangre,
Para eso, deben pincharte el dedo de la mano, acción que es molesta e incluso dolorosa para la población que sufre de diabetes. Pero al parecer, eso se acabó. Con solo dejar los dedos sobre un pequeño dispositivo durante aproximadamente 60 segundos, un hardware y software te darán los resultados de la glucosa que hay en tu sangre, así te evitan el dolor. La tecnología de Scambo se basa en la utilización de un sensor de electrocardiograma de 3 derivaciones y de otro fotoplasmograma. Las mediciones realizadas durante esos 60 segundos sirven para proporcionar datos a una serie de algoritmos desarrollados por la propia compañía. Según Scambo, son capaces de proporcionar una medida de la glucosa tan solo con ese par de datos y una elevada dosis de inteligencia artificial. El método de obtener este parámetro clave para diabéticos basándose en un electrocardiograma es algo que científicos han estudiado ampliamente. Actualmente, la empresa está en proceso de adquirir la aprobación regulatoria para así poner el producto al alcance del público. Técnicamente o tecnológicamente, hay cierto susto, miedo, prevención, de que esa chuzada cuando las personas son insulinodependientes, esa chuzadita pues puede doler, puede convertirse en una esclavitud, de alguna forma un problema. Técnicamente estamos a puertas de algo que lleve a generar un elemento científico que pueda reemplazar eso. A ver, esa chuzadita va en dos sentidos. Una para aplicarse la insulina, ese es un chuzoncito, eso es. Y otra para medirse el azúcar. ¿Sí? Hoy en día hay sistemas que se utilizan en pacientes de difícil manejo en diabetes tipo 1, como son las bombas de insulina con sensor, donde uno simplemente se coloca la bomba, se coloca el infusor y la bomba se adhiere o se le pone un sensor que por vía Bluetooth le va diciendo cómo está el azúcar en sangre a la bomba. Esa bomba, una vez mide lo que le está mandando el sensor, determina cuánta insulina aplicarle al paciente y eso va a estar ahí unos días sin necesidad de estarse chuzando y posiblemente lo que sí tenga que hacer de vez en cuando, 1 o 2 veces al día, es tomarse la glucometría para ver si lo que está diciendo el sensor está correcto con la glucometría de afuera. Pero disminuye muchísimo ese número de puyazos que tiene que pegarse el paciente. Y esto sí es importante, por ejemplo, en niños es un tema bien importante, ¿sí? En niños es un tema bien importante, además porque con estas tecnologías el sensor advierte si se está bajando mucho el azúcar y genera alarmas, y esas alarmas pueden advertir tanto al médico como a la mamá de que el niño puede estar en riesgo. La bomba toma acciones sobre esas alarmas, evita poner más insulina para que no se le baje más el azúcar, y de esa manera el niño recupere los niveles normales de insulina y no vaya a ir a las hipoglicemias. Esas son tecnologías que vienen en desarrollo, cada vez van mejorando, ¿no? Cada vez eso ha ido mejorando y se utilizan para pacientes que tienen, ¿se acuerdan que hablamos de que hay pacientes que son muy difíciles, que tienen muchos patrones de insulina y todo eso? Son generalmente indicadas para este tipo de pacientes que hacen unas hipoglicemias de noche y se les baja el azúcar y empiezan a convulsionar, niños chiquitos. Claro. Eso a una mamá lo que le va a generar es una desconfianza tal que ella nunca más va a dormir, ¿sí? Si no tiene un sistema que la alerte. Igual no duermen, ¿no? Tampoco. Sí, no, en condiciones normales. Entonces, esto es peor. Pero si no tiene un sistema que la alerte y le diga que el niño se está quedando muy dormidito y que va a ir para una hipoglicemia, pues esta mamá, la primera vez que le convulsiona, el miedo que le coge a la diabetes es terrible. Además que el 10% de la muerte en diabéticos tipo 1 ocurren por hipoglicemias nocturnas, o sea, se les baja el azúcar en la noche tan fuerte que el 10% de los pacientes como un infarto, que mueren por diabetes lo hacen así. Ahora, el VIH es una de las grandes cuentas pendientes de la medicina. Aquí lo vemos en verde atacando el organismo humano. Los intentos por desarrollar una vacuna contra el virus se remontan a hace 30 años. El VIH infecta las células T. Estas son algunas de esas células inmunes en el torrente sanguíneo. El virus se apropia de ellas por varias razones: para sobrevivir, para ocultarse y para replicarse. HIV can
Dado que el VIH puede esconderse en nuestras células, los mecanismos de defensa inmunitaria en los que basamos las vacunas para producir anticuerpos pueden no ser suficientes. Probablemente necesitamos otro tipo de respuesta inmunitaria. Generalmente los objetivos de una vacuna como la de la COVID se encuentran en el torrente sanguíneo y se distinguen del resto de células. La inoculación puede detectar el patógeno y detenerlo a su paso. La eficacia de una vacuna contra el VIH dependerá de su capacidad para identificar las células infectadas, algo complejo para lo que quizás puedan ayudar los preparados de ARN mensajero. Ese es solo uno de los desafíos que entraña el virus. Otra de las razones es que el VIH muta rápidamente, más que el coronavirus. Si comparamos su tasa de mutación, la del coronavirus es bastante modesta. Luego está la del virus de la gripe, que obliga a desarrollar vacunas cada año. Y por último, la del VIH, que está en un orden de magnitud superior al de la gripe. La ciencia debe diseñar una vacuna capaz de identificar el centenar de variantes del VIH que circula por el mundo. Dar con una vacuna así es todo un desafío, pero la rapidez de la investigación científica durante la pandemia podría dar el impulso definitivo a quienes llevan años buscando la cura del VIH.